Bien, jóvenes señoritas, vamos a proceder a crear los índices. Bien, los índices prácticamente a nosotros nos va a ayudar para que podamos encontrar los datos rápidamente, ¿no? Lo vinculamos a una, ¿no? Prácticamente a un atributo para encontrar los datos, ¿no? Bien, para crear los índices, primeramente tenemos que crear prácticamente la búsqueda que vamos a realizar, ¿no? ¿Sobre qué vamos a realizar la búsqueda? Lo más rápido. Entonces, como prácticamente los índices viene a ser, creamos en los libros para encontrar rápidamente las búsquedas, ¿no? Nos facilita las búsquedas, ¿no? Entonces, en índice, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos cantidad de datos. Bien, vamos a crear, vamos a poner create, aquí vamos a poner index, ¿ya? Index, ahí no, estamos diciendo créamelo index. Entonces vamos a crear un nombre, ¿ya? Vamos a crear para apellido, ¿ya? Lo vamos a poner índice, el nombre tiene que ir, ¿no? Aquí, ¿no? Índice apellido, ya lo creamos así, ¿ya? Índice apellido, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo va a crear? En una tabla. ¿En qué tabla? En tabla estudiante, ¿ya? Estudiante, en esa tabla. Entonces vamos a referenciar qué es lo que va a tener esa tabla del apellido. Estamos creando y el índice, ¿dónde va a ser? Para apellido paterno. Buscar por apellido paterno, ¿ya? Apellido paterno. ¿Ya? Entonces eso se ha creado prácticamente se ha creado nuestro índice, ¿no? Entonces podemos ver, a ver, por ejemplo, de aquí puedo ver cómo se ha creado mi índice. Con eso, show index, que lo voy a ver from estudiante, ¿no? Que se ha creado mi índice, ¿no? From, bueno, eso lo podemos ver, ¿no? A ver, from estudiante. Ya, eso es para ver nomás, ya. La creación lo ejecutamos, se va a crear, ya. Entonces lo creamos de esta manera, el índice para apellido, lo ejecuto y se crea, ¿no? Entonces show index from es lo que nos muestra acá, ¿no? Estudiante, como quien dice, ¿no? Estudiante, se ha creado un índice que es llamado índice apellido. ¿Para dónde? Para apellido paterno, ¿ya? Para eso lo vemos. Cuando solamente el create index o un estudiante apellido paterno nos va a visualizar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver que ya he creado mi índice? Simplemente lo voy a refrescar, recargarlo y me vengo acá, ¿no? Ahí. Y ya lo tengo. En estudiante dice que ya lo tengo uno, ¿no? Lo hago clic. Y prácticamente aquí voy a ver dónde, aquí, ¿no? En bases de datos en tabla. Ya, ahí está, en tabla podemos ver. Tabla estudiante, aquí ya tiene un pequeño llave, como una clave foránea. Ya, se crea, aquí tiene una llave en donde apellido paterno. Ya, y si me voy acá en los índices y dice, ¿no? Ahí me dice, ¿no? Primary key es lo que prácticamente se creó en la base de datos. ¿Ya? Y nosotros le estamos creando un índice apellido, llamado apellido. Entonces podemos hacer búsqueda por apellido. ¿Ya? Podemos realizar la búsqueda en apellido lo más. Entonces, esto se va a notar cuando tenemos mayor cantidad de datos. ¿Ya? Cuando tenemos un poco de datos casi no se nota, ¿no? Es rápido la consulta. Entonces vamos a la consulta, cómo podemos realizar esa consulta utilizando índice. Ya se creó mi índice, ¿cierto? Entonces solamente para hacer una consulta más rápido que me encuentre, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Select. Lo voy a hacer una consulta con el índice creado, ¿ya? From, estoy diciendo, seleccioname todos los datos de la tabla estudiante, ¿ya? Pero que use index. Index creado, ¿no? Que use index creado, ¿no?
index creado, que utilice ese index creado. ¿Cómo se llama? Se llama índice apellido, ¿cierto? Índice apellido, así se llama, ¿no? Que lo utilice ese índice apellido, ¿ya? ¿Cuándo va a suceder con esa condicional? Cuando apellido paterno, lo voy a hacer en la consulta, paterno va a ser igual a un apellido que le voy a dar. ¿Qué apellido? Entre comillas, como es texto, entre apellidos, ¿ya? Entonces, bueno, puedo dar un apellido, por ejemplo, de apellido paterno que se encuentre, ya podemos decir Mamani que se encuentra. ¿Eso qué significa? Que aquí estoy haciendo una consulta usando index, ¿ya? Si le quito esa palabra, use index, simplemente no me lo va a encontrar, ¿ya? No lo me va a encontrar. Entonces, cuando yo lo coloco select from estudiante where apellido, estoy haciendo una consulta común, una consulta general. Ahora, cuando yo lo coloco use index, prácticamente me está diciendo que el índice que he creado, que lo voy a utilizar la búsqueda mediante ese índice. ¿Ya? Entonces, aquí me lo encuentra, ¿no? Mira, dice, no, yo le he dicho, seleccióneme de la tabla estudiante usando index, apellido igual a Mamani. Solo tenemos uno, ¿no? Uno que tiene apellido Mamani. Entonces puedo decir otro, ¿no? Otro, ¿no? A ver, Tapara, lo puedo buscar usando index, y Taparas por lo menos. Por eso me sale aquí con una llavecita, ¿no? Que estoy utilizando índice, ¿ya? Que estoy utilizando un índice para buscar prácticamente los apellidos. Y puedo crear índice para todo, ¿no? Puedo crear para DNI, puedo crear para nombres, puedo crear para apellido, apellido materno y género. Puedo crearlo índice para todo, ¿ya? Entonces, a través de ese índice estoy buscando lo más rápido para que se me genere, ¿no? Entonces, lo puedo crear otro, por ejemplo, de repente tiene, existe, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces otro lo vamos a poner para que sí existe, no existe, ¿no? No estará almacenada en nuestra base de datos eso, ¿no? A ver. Tampoco. No nos encuentra, ¿no? ¿A qué se debe que no nos encuentre los demás usando index? A ver, vamos a ver. A ver. Si nos encuentra los demás, ¿no? Claro, aquí estamos viendo, a ver, lo ha insertado la base de datos cambiado, ¿no? Por ejemplo, nuestra base de datos empezaba, por ejemplo, aquí, ¿no? Apellido materno, apellido paterno, ¿no? Eso lo podemos cambiar acá, ¿ya? Lo podemos cambiar. Por ejemplo, aquí apellido paterno, eso lo corresponde al apellido prácticamente materno, ¿no? Y aquí lo que es nombre, por eso no nos encuentra, ¿no? Entonces en nuestra base de datos se tiene que cambiar estos dos, ¿ya? Apellido materno, trasladarlo aquí y el apellido trasladarlo, ¿ya? Eso lo vamos a corregir también en nuestra base de datos, ¿no? Por eso lo que no nos encuentra, ¿cierto? Solamente es que en este apellido nos está diciendo es apellido mal ubicado, está, ¿no? Entonces vamos a ir a la base de datos, por ejemplo, aquí en mi base de datos, ¿ya? En mi base de datos, examinar. Bien, a la hora de exportar, nosotros hemos exportado de esa manera, ¿no? Teníamos que ser tiene que ser apellido paterno, apellido materno y nombres, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Por esa razón que no lo encuentra, ¿no?
Ya, vamos a ir a estructura. A ver, aquí, a ver dónde tenemos aquí. Nombres. Este tenía que ser apellido paterno, ¿no? Y esto tenía que ser, esto de acá tenía que ser nombres, ¿no? A ver si podemos cambiar. Ya, acá sí o no, ahí tenía que ser nombres. Ya, nombres, guardar. Error de la consulta, nombre de consulta duplicado. Sí, prácticamente no nos va a guardar. Entonces, tendríamos que ser primero, por ejemplo, acá vamos a eliminar, lo vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina un índice? Lo vamos a eliminar, ¿no? Simplemente utilizamos la palabra drop, ya, drop index. ¿Qué nombre hemos creado? Nuestro índice está creado como índice apellido. Entonces me voy, índice apellido, donde un estudiante, ¿no? Listo. Eso lo va a eliminar. Ya lo eliminó, ¿no? Entonces si me voy acá, ahora de nuevo tabla, lo refrescamos, se va a eliminar, ¿no? Recargar, ya, y se elimina, ¿no? A ver, me voy acá, instituto, y me voy acá, ¿no? Base de datos, tabla estudiante, listo. Índice ya no tengo, ¿no? Se eliminó, ¿no? O sea, voy a cambiar acá, para que tengamos esa búsqueda, lo voy a reorganizar mi base de datos para que no esté mal, ¿no? Ya, me voy acá. Ya, por ejemplo, tendríamos que modificar primeramente en nombres, ¿no? Entonces tendría que modificar solamente poner nombres. Ya lo vamos a modificar más adelante eso, ¿ya? Lo vamos a modificar aquí, ¿ya? Apellido. Cambiamos. Nombre lo vamos a colocar, ¿ya? Nombre. Simplemente nombre vamos a colocar, ¿ya? Nombre y bueno, guardar. Listo, ¿ya? Entonces acá lo que es apellido paterno, ese es apellido materno, ¿no? Cambiamos ahí. Ese es apellido materno. Ese es el que no nos deja, ¿no? Apellido materno. Lo guardamos. Y aquí en nombres lo vamos a cambiar apellido paterno, ¿no? Ahí es el apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Pues ya apellido, la tabla hemos creado en ese orden, el otro, el dato será diferente, ¿no? Teníamos que crear en la misma orden que se vienen los datos. Ya hemos creado, por eso nos pasó eso, ¿no? Y guardar, ahora sí, ¿no? Listo, ya lo tengo prácticamente, solamente acá nombre, lo puedo poner nombre o nombres, lo puedo volver a corregirlo para no tener problemas. Nombres, sí, como son dos nombres, lo voy a colocar nombres, ¿ya? Y ya lo puedo colocar, ya lo he volteado, ya lo tengo como estaba anteriormente, ¿no? Paterno, materno. Ahora sí lo puedo realizar, como quien dice, lo puedo volver a crear ese índice, ¿no? Lo puedo volver a crear ese índice, ¿no? Entonces, ¿cómo lo creamos ese índice? Ya lo tengo borrado, ya no lo tengo, voy a volver a crear, ¿no? Create index, ya, índice apellido, ¿no? Apellido. Índice apellido. ¿De dónde voy a crear? Voy a crear de la tabla estudiante. Estudiante. ¿Ya? ¿A cuál lo va a referenciar? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Me va a referenciar en apellido paterno. Apellido paterno. Apellido paterno, ¿no? Entonces, como ya lo he creado, al final sus llaves, ¿no? Ya lo tengo. Entonces, solo para ver si se me va a crear o no se me ha creado, nada más lo voy a volver. Voy a poner show index from, ¿no? O sea, de una vez que haya creado, que me muestre eso, ¿no? Show
index, para que me muestre, ¿no? From estudiante, ¿no? Eso me está diciendo mostrar index de la tabla estudiante, ¿no? Listo. Lo voy a ejecutar. Ya dice, ¿no? Acá, ¿no? Estudiante, bueno, tiene un 0 o bueno, ¿no? Única no tiene, ¿no? Clave primaria sí tiene, ¿no? Index, ahí está, índice apellido, en apellido paterno, sí me creo, ¿no? Entonces, como lo podemos ver, lo podemos hacer refresh para poder, ¿no? Entonces, ahora, como anteriormente estamos diciendo, lo vamos a hacer la nueva consulta utilizando ese apellido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Select, ¿ya? Aquí quiero mostrar todos los datos. O simplemente puedo crear un índice que solo me muestre algún, bueno, ¿no? Que solo me muestre apellidos y nombres, nada más, ¿ya? Entonces, apellido paterno, bueno, no, prácticamente esto sí nos va a hacer, ¿no? Todavía no estamos en vistas, ¿no? Todavía no estamos, solamente aquí nos va a ver, solamente el índice nos va a mostrar, igualito nos va a mostrar, ¿no? Nos puede mostrar solamente apellidos o los datos que nos va a mostrar acá, ¿no? ¿Qué datos nos va a mostrar? ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo solo quiero que me muestre apellido paterno, y nombre, ¿ya? Y nombres, ¿ya? Y nombres. Nombres, ¿de dónde? De la tabla estudiante. ¿Ya? Entonces, bien, entonces aquí le voy a decir justamente use index creado, ¿no? ¿Cuál es el index creado? Índice apellido. Con ese hemos creado, ¿no? Entonces, para que no sea más largo, para que se visualice, lo voy a volver aquí. La condicional es where, cuando, apellido paterno va a ser igual, comillas simples, para ver si es cadena, ¿no? Ahora si no, tapara, ¿no? Vamos a ver que no nos encontraba hace rato, ¿no? Tapara, ¿no? Entonces lo hacemos correr eso. Ya, ahora sí me encuentra, ¿no? Solamente yo dice acá apellido paterno y nombres. Ya está, apellido paterno y nombres, ¿no? Si en caso que quiero mostrar todos los datos, también lo puedo realizar, ¿no? Entonces, aquí ya me encuentra, porque ya está direccionada en apellido paterno, ¿no? Ya está direccionado, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, si yo solamente he programado que sea apellido paterno y nombres. Entonces, cuando se muestra todo, cuando yo quiero mostrar todo el registro, lo pongo asterisco, ¿ya? Asterisco, lo pongo, ¿eh? Entonces, lo voy a poner un apellido, a ver qué entra, ¿ya? Lo puedo hacer así, ¿no? Sí, sí puedo hacer. Ya, ahora sí me muestra todo, ¿no? La clave primaria, el DNI de los estudiantes que se llaman Kenta, ¿cuáles son? Son Kenta Rosa, Kenta Kuno y, bueno, Kenta Kuno Silvio, ¿no? Tenemos, ¿no? Kenta, bueno, aquí debe tener un apellido porque no está separado, ¿no? Kenta Rosa, Rosanilda. Kenta Kuno Elvis, Kenta Kuno Silvio. Son los que estudian por lo menos en el instituto. Y debe haber más porque en la base de datos solo tenemos cargados de eso, ¿no? Entonces podemos modificar, podemos realizar creando índices, ¿no? No solo eso podemos crear índices, también podemos crear prácticamente para, como le dije, ¿no? Código estudiante, para apellido materno. Entonces lo más usual que se crean son para apellidos y DNI, ¿no? Para buscar. Para buscar DNI prácticamente también tiene que ser fija, ¿no? Un DNI que existe, con eso me lo va a encontrar, ¿no? Pero un solo dato, porque el DNI no se repite. Así apellido se repite y lo encuentra, ¿no? Entonces podemos modificar. Bien, jóvenes, señoritas, es lo que hemos creado aquí, el manejo de
índices, ¿ya? Creación de índices, borrar índices, lo tenemos, ¿no? ¿Podemos crear índices para todo? Sí, podemos crear para todos, para todo tipo de variables, sí, lo podemos crear, ¿no? Por ejemplo, a ver, podemos crear un índice para DNI estudiante, ¿ya? Vamos a crear un DNI para estudiante, a ver. Ya, create. Siempre ponemos ese nombre, index. Ya solamente vamos a poner DNI, nada más. DNI, donde en la tabla estudiante. ¿Ya? O si no, lo podemos crear. A ver, para el estudiante ya hemos creado. Para, por ejemplo, tenemos acá de curso, ¿no? De curso tenemos, ¿no? Ya podemos crear para curso por número de horas o nombre, podemos crearlo, ¿no? A ver, también podemos crear para curso, ¿ya? Ahí vamos a poner el curso. Primero nos vamos a seleccionar qué datos en curso tengo, ¿no? Select asterisco curso, ¿no? From curso. Esa es la consulta. Ya, ahí tengo, por ejemplo, por nombre, ¿no? Y yo lo voy a crear, por ejemplo, el índice lo voy a crear por semestre o por número de horas. Ya lo voy a crear por número de horas, ¿ya? Porque por semestre, por código curso, tengo clave primaria. Ya no hay problema. Voy a crear para semestre o número de horas, porque para el nombre del curso puedo crearlo. Pero los cursos van a ser únicos, ¿no? Lo que no se va a hacer único son semestre y número de horas, ¿no? Y lo puedo crear para ellos, ¿no? Entonces simplemente select index, lo voy a poner horas, ¿ya? Horas. Voy a crear un índice para horas. Un curso, ¿cierto? Un curso. Ya. Listo. Entonces, ¿qué más? Ahí lo voy a decir que me cree por semestre, ¿ya? Ah, no, por horas, ¿no? Por número horas. Ya, por número horas. Ya me creó, no es necesario que ponga este show index from estudiantes, solamente para visualizar. Eso solamente, digamos, de una vez que he creado y que me lo visualice, ¿no? Show para comprobar que se me visualice, ¿no? Eso es para eso nomás, ¿no? Curso. Ya. Lo ejecuto y me... A ver, ¿dónde tenemos? Dice error. ¿Dónde tenemos un error, no? Número horas. Dice error de sintaxis María E, la función for curso. Número horas, ¿no? Hemos creado un index y que no quiere crearse, ¿no? A ver qué tenemos acá. A ver cómo está compuesto aquí nuestra tabla. Número horas. Así está nuestra tabla. A ver, consulta número horas. ¿Está bien?
Ah, claro, pues señoritas jóvenes. Select, es create. Create, estamos creando. Ya, número horas, curso. Ahora sí, ya estamos creando, no estamos haciendo la selección, ¿no? Entonces ya hemos creado también para la tabla curso, ¿no? Lo podemos realizar, sí podemos realizar, ¿no? Y también podemos borrarlo, ¿no? ¿Y cómo lo borramos? Solamente hacemos drop index, el índice que hemos creado. Bien, señoritas jóvenes, vamos a ver ahora para vistas, ¿ya? Vamos a crear vistas también, ¿no? Las vistas, ¿en qué nos ayudan a nosotros? Las vistas prácticamente nos va a ayudar para que la copia de los datos lo podemos trabajar. Muchas veces trabajamos directamente con la base de datos y tenemos un error y por error lo vamos a volar, no vamos a poder recuperar, ¿no? Entonces creamos prácticamente como copias en las vistas. Entonces con esas vistas puedo hacerlo distintas cosas. Si lo elimino no hay problema porque al final son vistas, son prácticamente temporales, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una vista? Lo mismo, ¿no? Create, la vista se crea view, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a llamar a mi vista? Por ejemplo, yo lo quiero crear para tabla estudiante, ¿no? Entonces voy a crear como solamente con un nombre también, ¿no? Vista y para estudiantes, pero no lo puedo duplicar, sino vista estudiante puedo crear, ¿no? Vista, digamos así, ¿no? Estudiante, así, ¿no? Estudiante. Porque se va a generar otra tabla y no lo puedo crear con el mismo nombre, ¿no? Entonces, vista estudiante, ¿no? Vista estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde lo voy a seleccionar? Select. ¿Dónde lo voy a seleccionar? Voy a seleccionar, por ejemplo, qué campos se van por lo menos lo voy a seleccionar, ¿no? ¿Qué campos va a tener, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, simplemente una vista puedo crear que me seleccione solamente nombres, ¿ya? Nombres, ¿ya? Ejemplo, acá DNI, empiezo de DNI, ¿ya? DNI estudiante, coma, nombres, coma, apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Apellido paterno, ¿no? Entonces, eso de dónde lo voy a coger, de la tabla. ¿De qué tabla lo voy a coger? De la tabla estudiante, ¿no? De la tabla estudiante. Entonces, ya lo hice, ¿no? Entonces, ya estoy creando una vista llamado vista estudiante. Que lo voy a seleccionar los campos, los atributos, DNI estudiante, nombres y apellido paterno. Entonces solamente, ¿no? De la tabla estudiante. Lo ejecuto y también, a ver, apellido paterno, ¿no? Acá tener, ¿no? Apellido, tiene que decir apellido. ¿Ya? Ahora sí, ya se me creó la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a comprobar si esa mi vista se ha creado? Entonces, lo voy a comprobar yendo acá un refresh, ¿no? A ver, lo refresco y me voy al instituto y lo pongo, aquí está, vista estudiante. Esta es una copia, los datos nomás con los campos que crea de la tabla estudiante, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo consulto los datos? Select, ¿ya? Todos los datos que contenga de la tabla, la nueva tabla, vista estudiante, ¿cierto? Estudiante. ¿Ya? Y lo voy a ejecutar y me aparecen los datos. ¿Con qué datos yo le he creado la vista? Con DNI estudiante, nombres y apellido paterno. Con esos yo le he creado. Entonces, aquí ya lo puedo hacer una consulta, ¿no? Inclusive en esta misma yo lo puedo hacer consulta, ¿no? Por ejemplo, de los apellidos que tiene, ¿no? Entonces, apellidos que tienen. Where, por ejemplo, puedo hacer esto.
ahí mismo lo puedo hacer una consulta sobre eso, sobre esa tabla de apellido, ¿ya? Apellido paterno, que sea igual, ¿ya? Lo mismo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Tapara, listo, ¿no? Y prácticamente eso tiene que ejecutarse, ¿ya? A ver, y yo lo puedo hacer consulta sobre esa tabla. Ya no estoy haciendo sobre la tabla estudiante, sino sobre la tabla vista. Pero esta es una vista que se ha creado una tabla virtualmente. No contiene datos, pero sí los utilizas el contenido de la tabla, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer aquí, como es virtual, lo puedo manejar, lo puedo borrar y no pasa nada, ¿no? Lo puedo eliminar por accidente, bueno, lo eliminé, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente se elimina por accidente. Entonces, ahí ya tengo para ver, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a borrar esa vista? Aquí tengo vista estudiante. ¿Cómo lo voy a borrar? La vista lo borro, Drop View, que he creado vista estudiante. Vista estudiante. ¿Ya? Punto y coma y lo va a borrar, ¿cierto? Y ya lo va a borrar, ¿ya? Y aquí solamente esta vistita que está me va a desaparecer. Yo lo voy a refrescar, como quien dice, voy a actualizar, voy a recargar y me voy a la tabla y ya no tengo, por ejemplo, ya no tengo, ¿verdad? Ya no tengo, ¿ya? ¿Ves? Ya no tengo. ¿Ya? Entonces así podemos crear diferentes vistas para una, para dos, para tres tablas. Ya solamente la consulta que hemos utilizado tiene que ir, ¿ya? Solamente la consulta, ¿ya? Entonces, bueno, la vista, por ejemplo, yo quiero crear fiel copia de esa vista estudiante, ¿ya? Todito los datos. Entonces, simplemente lo voy a ver, ¿no? El create, o sea, fiel, ¿no? Tal como está, ¿no? Create view. ¿Cómo se va a llamar? Digamos acá, hace rato, vista estudiante hemos creado, ¿no? Podemos variar el nombre o podemos volver a crear. Como ya le he borrado, vuelvo a crearlo, ¿no? Le he borrado por accidente, digamos, ¿no? Vista estudiante, ¿ya? Estudiante. ¿De dónde lo voy a seleccionar? Voy a seleccionar todos los campos, ¿no? Todos los campos, ¿no? Todos los campos. Voy a seleccionar todos los campos. ¿Ya? ¿Ya? ¿De dónde? De estudiante, ¿no? De la tabla estudiante. Todos los campos. Ya, crear view estudiante, selecciono todos los campos. Y se me creó, ¿no? Ya se me creó. Y lo refresco aquí. Recargar. Y ya lo tengo vista estudiante de nuevo, ¿no? Pero esta vez esa contiene, hace rato solamente yo le pedía que la creara tan solo con algunos de los datos. Ahora le he dicho todos los campos. Entonces lo voy a seleccionar. Select from, que me consulte vista estudiante. Vista estudiante. Y lo ejecuto. Y todos los campos que lo tiene me la ha creado, ¿no? Ya, y sobre esa tabla, como les dije, sobre esta tabla yo lo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Es como quien dice hace rato, ¿no? Solamente de esa consulta, solamente yo quiero apellido, o sea, DNI, ¿ya? Solamente nombres o algún dato, ¿no? Solamente no quiero nombres, ¿ya? Nombres. Sobre esa tabla yo lo puedo hacer consultas, nombres y género lo pongo, ¿ya? Género. Listo. Entonces lo puedo hacer una consulta así sobre eso, ¿ya? Daisy es femenina, Janet es femenina, René es masculino. No, yo lo puedo hacer sobre eso, muchas consultas, sobre esa tabla. ¿Ya?